Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por el análisis del editorial. Así es, Adriana, y bueno, para quien recién sintoniza nuestra transmisión, les compartimos que el tema del programa es presunción de inocencia en delitos sexuales y de género. Por ello nos da mucho gusto recibir en esta sección de entrevista al doctor Rafael Santa Cruz Lima. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido a su espacio radiofónico, doctor Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Derecho a la Radio, especialmente a Universo 94.9 por la invitación y en especial al doctor Enoc Morán Torres por esta invitación. Estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Para comenzar con nuestra plática, doctor, ¿nos podría comentar qué debemos entender por delitos sexuales y de género? Sí, es una pregunta muy controvertida que debemos de llevarla con toda la seriedad posible. Desde mi óptica y desde un punto de vista como académico, los delitos sexuales son aquellas conductas que atentan contra la libertad personal, la seguridad o norma del desarrollo psicosexual de las personas. Por ejemplo, la violación, el abuso sexual, el hostigamiento o el acoso sexual. Por otro lado, tenemos que hablar de delitos contra el género. Nos referimos a conductas ilícitas que se cometen en un contexto de violencia, discriminación o relaciones desiguales de poder, particularmente contra las mujeres por razón de género. Por ejemplo, la violencia familiar, el feminicidio. En estos casos, tanto en los delitos sexuales como en los delitos de género, el Estado tiene el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas conductas con perspectiva de género y también con protección de los derechos humanos. Es importante resaltar que la gravedad de estos delitos exige investigaciones diligentes y sensibles, pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho. Ahora, doctor, justamente a partir de esta última reflexión que nos compartía, entonces, ¿cómo opera el llamado principio de presunción de inocencia en los delitos sexuales y de género? Muy buena pregunta, doctor Enoc. Desde mi óptica considero que la presunción de inocencia opera exactamente con la misma fuerza que en cualquier otro proceso penal, porque se trata de un derecho humano, un principio reconocido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales. Esto significa que toda persona debe de ser considerada inocente mientras un órgano jurisdiccional no emita una sentencia, una resolución. La sola denuncia, la investigación, incluso la vinculación a proceso, no destruye esta presunción, este valor, este principio. Ahora bien, yo creo que hay que clarificar también que ello no implica minimizar la denuncia de la víctima. Al contrario, el Estado está obligado a realizar una investigación seria, objetiva, diligente y con perspectiva de género, de manera que la decisión judicial se sustente en pruebas suficientes y no en prejuicios o presunciones. Bien, y bueno, doctor, ¿cuáles son los derechos de las presuntas víctimas en delitos sexuales y de género? Tenemos 5 minutos todavía para que podamos abordar esta cuestión en esta parte de la entrevista. Muchas gracias. Pues yo diría que más que hablar de estos valores, estos principios, considero que los derechos que estamos hablando, tanto de víctima como de presunto responsable, tendríamos que llevarlos a colación con respecto a lo que dicen los tratados internacionales, la Constitución y las normas secundarias. Es por ello que considero que las víctimas tienen derecho al acceso efectivo, pues, a la justicia, a ser escuchadas, a recibir protección, a recibir una asesoría jurídica, a una atención médica y psicológica, así como a no ser revictimizadas durante un procedimiento. También se tiene derecho a participar en el proceso penal para aportar pruebas, impugnar determinaciones, para poder presentar recursos y en su caso obtener una reparación integral del daño cuando se acredite la responsabilidad penal. Todos estos derechos se encuentran sustentados en la Constitución, en los tratados internacionales y por supuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues es un tema muy interesante, Adriana, con estas reflexiones que nos comparta el doctor Rafael Santa Cruz, y sobre todo cuando quizá nuestras audiencias se preguntan por qué se habla de presunta víctima, por qué se habla de probable responsable.
porque como él lo decía, evidentemente en el proceso penal particularmente pues se debe acreditar la responsabilidad, en este caso de la persona que se le imputa la conducta delictiva, y obviamente la persona víctima y así como el probable responsable pues son personas que poseen derechos. Así es, y es la importancia del proceso que en todo momento debe atender tanto la presunción de inocencia como los derechos de las víctimas de una manera equilibrada. Bueno, pues es momento de que vayamos a un corte promocional. Les recordamos que pueden seguirnos por las redes sociales de Universo 94.9 y programa Derecho a la Radio. Ahí pueden dejar comentarios, saludos, preguntas, qué les está pareciendo lo que estamos comentando esta tarde, y también pueden proponer temas para futuros programas. Vamos a regresar en un momento. Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Lleva tu teoría a la práctica. Asiste al diplomado en investigación de campo en Ciencias Sociales del CUIS. De agosto de 2026 a febrero de 2027. En modalidad virtual. Cupo limitado. Inscríbete. Iniciamos pronto. Síguenos en las plataformas digitales del Centro Universitario de Investigaciones Sociales. El cine también conecta con nuestras raíces. En agosto y septiembre descubre identidades culturales y lenguas originarias en el ciclo Tejiendo Raíces. Te esperamos en la Sala Universitaria de Cine. Consulta la cartelera en redes sociales del Centro INA Colima y la Universidad de Colima. Entrada libre. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, la información más importante de la Universidad de Colima, nuestro estado, México y el mundo. Noticias UDC. Sigue la emisión por el 94.9 FM y el universoradio.ucol.mx. Noticias UDC. Envía tu mensaje 312-109-0047. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 7:12. Continúas en Universo 94.9. Derecho a la Radio. Estamos de regreso en su programa favorito, Derecho a la Radio. Agradecemos a quienes están sintonizando esta transmisión, también a quienes están a través ya sea de antena, de internet o incluso a través de las redes sociales. Hilda Lima Flores manda saludos, también Luz Arturo Carrillo Velasco, quien lo hace desde Chiapas, Roy Villalta desde Costa Rica. Agradecemos a todos ellos que con su escucha hacen posible este programa. Les compartimos que el tema es presunción de inocencia en delitos sexuales y de género. Nos acompaña como invitado el doctor Rafael Santa Cruz Lima, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cristina Saldaña envía saludos al doctor Santa Cruz. Y bueno, en el primer bloque de este programa el doctor nos compartía sus reflexiones en torno a qué se debe entender por delitos sexuales y de género, cómo opera la presunción de inocencia en los delitos sexuales y de género y cuáles son los derechos de las presuntas víctimas en estas conductas. Ahora nos gustaría, doctor, que nos pudiera compartir cuál es, desde su perspectiva, el parámetro procesal de los derechos de las víctimas frente a la presunción de inocencia cuando aún no existe una sentencia. Doctor Enoch, creo que hay que hacer un estudio un poco más dogmático y académico. Yo considero que el parámetro fundamental de ese equilibrio debe ser un equilibrio constitucional. ¿A qué me refiero con ello? Durante el proceso penal no existe una jerarquía entre los derechos de la víctima y los derechos de la persona imputada. Ambos deben de ser protegidos de manera simultánea. La víctima tiene derecho a medidas de protección, a participar activamente en el procedimiento, ya que los hechos sean investigados
con debida diligencia. Por su parte, la persona imputada conserva plenamente la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso. En ese tenor de ideas, considero que antes de una sentencia condenatoria el Estado debe garantizar los derechos de ambas partes sin anticipar un juicio de culpabilidad. Esta precisión nos invita a que la esencia del proceso penal en un Estado constitucional de derecho consiste que tanto a la víctima como al imputado, ¿sí?, a la persona imputada, el Estado debe darle un máximo de seguridad jurídica y un mínimo de violencia. Si el Estado no logra este equilibrio, puede equipararse el Estado tanto para la víctima como al imputado con un Estado inquisitivo. Entonces yo creo que el equilibrio debe de ser que no exista una jerarquía de los derechos ni de la víctima ni de la persona imputada, sino que ambos deben de ser protegidos de manera simultánea. Es muy importante lo que nos comenta, doctor, porque de pronto en el imaginario colectivo hay como una idea de que la persona que está siendo procesada ya es culpable y no tiene derechos. En ese sentido, le pregunto, ¿debe existir reparación del daño cuando se ha violado el principio de presunción de inocencia? Desde mi óptica considero que sí. Sí considero que debe de existir una reparación del daño cuando la violación a la presunción de inocencia genera un daño atribuible al Estado y a sus autoridades. Puede existir mecanismos de reparación conforme lo ordena el propio, la norma jurídica que establece el propio Estado mexicano. Sin embargo, la reparación no surge por el simple hecho de que una persona sea absuelta, eso hay que dejarlo claro. Debe acreditarse que una autoridad vulneró ese derecho fundamental mediante una actuación ilícita o arbitraria. Entonces, sí puede existir esa reparación del daño. Y pues hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad patrimonial del Estado, puede originar también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos que puede culminar con una recomendación de reparación integral, pero esto hay que dejarlo muy en claro. Si es un particular, ¿sí?, el que origina esta afectación, no se demanda la violación del principio de presunción de inocencia como reparación del daño por la vulneración de ese principio, sino que esta forma de reparación solamente va a obligar al Estado. Si afecta valores como el honor, la reputación, la imagen, etcétera, sí tendrá que ser al particular, pero ya no por la violación al principio de presunción de inocencia, sino puede ser tal vez por un daño, ¿no? Y un daño moral, pero no por el principio de presunción de inocencia. Este solo operaría contra el Estado o alguna de sus autoridades. Ahora, doctor, ya para cerrar este bloque de entrevista, me gustaría solicitarle si nos puede compartir una reflexión sobre este tema, como usted lo señalaba, tan relevante, pero también tan complejo en su tratamiento, justamente a partir de algunos hechos que se han venido reiterando y que han sido noticia a nivel nacional o internacional, y en el cual nuestras audiencias tenían interés también en que se pudiera abordar. Sí, por supuesto que siempre, cuando se genera esto de manera mediática, pues siempre viene el comentario desde el punto de vista individual, desde el punto de vista del resentimiento, pero yo considero algo muy importante: la protección de las víctimas y la presunción de inocencia no son principios incompatibles, ambos forman parte del mismo sistema de derechos humanos. El verdadero reto del proceso penal contemporáneo consiste en garantizar una investigación con perspectiva de género, proteger a las víctimas y al mismo tiempo asegurar que toda condena se funde exclusivamente en pruebas obtenidas y valoradas conforme el debido proceso. Solo así se puede fortalecer la confianza de la justicia y, por supuesto, la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. En suma, yo creo y considero que si buscamos el hecho de que se logren garantizar los derechos para todos los participantes, para todos los sujetos y las partes en el proceso penal, pues estaríamos dando un paso muy importante, y yo creo que ese es el trabajo que debemos de realizar todos los que nos dedicamos de manera directa e indirecta al estudio del derecho. Pues muy interesante, doctor. Agradecemos muchísimo su participación con nosotros esta tarde en este tema que, como bien lo dice, es un tema que está frecuentemente manejado a nivel mediático y que sí necesitamos este discernimiento, entender justamente que
que las personas que están siendo procesadas merecen un tratamiento racional, mesurado, medido por parte de las autoridades para bien de todos, no nada más de la persona que está siendo procesada, sino también incluso de las víctimas y de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, agradecemos mucho la participación esta tarde del doctor Rafael Santa Cruz Lima. Les recordamos que él es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México y estamos pues muy agradecidos con usted por esta conversación, esta charla durante esta tarde, doctor. No, al contrario, muchas gracias a la invitación y estamos a la orden. Que tengan excelente tarde y saludos a toda la audiencia. Gracias. Muy bien, pues es momento de que escuchemos la cápsula que nos ha preparado el doctor Antonio Jiménez Díaz. Él es integrante de la Red Iberoamericana de Investigación en Derecho y Disciplinas Sociales. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a hablarles a usted con relación a un tema de salud, discapacidad y justicia. Con motivo del amparo en revisión 1956/2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 13 de julio del 2026 la situación que impera en la atención del derecho a la salud en lo que corresponde a personas atendidas en hospitales privadas.